muchas ocasiones no es necesario recurrir a libros, películas o programas de televisión para llenarnos de terror la cabeza y pasar un mal rato. En lo personal, creo que en la mayoría de las ocasiones la realidad supera la ficción. Lo que un ser humano puede llegar a ser nos condena como sociedad y nos marca como una de las especies más desalmadas y macabras que existen. Y las siguientes historias te harán dar cuenta de que tengo la razón. Robert Cornish nació en 1903. Tras haber terminado sus estudios y convertirse en científico, siempre se sintió atraído por la idea de devolver la vida a los muertos. Y para eso, ideó un sistema bastante llamativo e inusual, fijando el cadáver de algún individuo recientemente fallecido y que no tuviera lesiones físicas a una especie de plano inclinable en varias posiciones, básicamente un columpio basculante de parque infantil. Moviéndolo arriba y abajo, era posible hacer que la sangre circulara de nuevo, y por lo tanto, esto hacía que las funciones cerebrales y cardíacas se reactivaran nuevamente. Los primeros experimentos los realizó con cadáveres de personas que habían fallecido ahogadas o que les habían dado infartos. Sin embargo, estos no tuvieron mucho éxito. Según el científico, los únicos resultados positivos que conseguía era devolverles el color en los pálidos rostros, y que incluso había detectado alguna señal de pulso. Después de más investigaciones y pruebas, según él, para mejorar el sistema, continuó con sus prácticas, pero esta vez con cadáveres de perros que él mismo sacrificaba. Les inyectaba coagulantes y estimulantes justo antes de, según él, columpiarlos, con lo que sorprendentemente sí obtuvo resultados. Algunos canes resucitaron y llegaron a sobrevivir por meses, aunque estos resultados no eran del todo 100% convenientes, ya que todos los perros regresaban con severos daños cerebrales y ciegos, o sea que eran literalmente solo cadáveres sin mente. El éxito del científico fue tal que hasta le dedicaron una película. La peste es una de las plagas que más huella ha dejado en la historia del ser humano, probablemente igual de letal que la viruela. Hay evidencias de que el agente causante, o sea, la bacteria Yersinia pestis, ya infectaba al hombre desde hace más de 5.000 años, y que además hubo muchos brotes durante la Edad del Bronce. La primera gran epidemia registrada es la llamada Plaga de Justiniano, que dejó 25 millones de muertos entre los siglos VI y VIII en la cuenca del Mediterráneo. Ya a mediados del siglo XIV comenzó la epidemia más terrible de todas. Se trata de la muerte negra o gran plaga, un azote que mató al 60% de la población europea. Sin lugar a dudas, fue una terrible época, además de que dejó algunas ciudades tan arrasadas que no quedaron vivos para enterrar a los muertos. Finalmente, la peste estuvo reapareciendo en Europa, Oriente Próximo y el norte de África hasta el siglo XVIII. Se suele considerar que la muerte negra, causada por la cepa Mediavalis,
tuvo su origen en China, en torno al año de 1334, pero se desconoce si llegó de Oriente en varias ocasiones o si se estableció en el viejo continente y resurgió de los posibles reservorios europeos. Al día de hoy, un estudio que se ha publicado en Nature Communications ha descubierto las que son las huellas más antiguas de la pandemia europea. Los investigadores reconstruyeron 34 genomas de Yersinia pestis, que fueron extraídos de los dientes de cadáveres hallados en 10 yacimientos europeos y que proceden de los siglos XIV a XVI. Gracias a eso, han hallado las evidencias más antiguas de la muerte negra, que les han llevado hasta la pequeña ciudad de Laichevo, en la región del Volga, en Rusia. La declaración de María Spyro dice: estos hallazgos apuntan hacia una entrada única de Yersinia pestis por el este de Europa. María es coautora del trabajo e investigadora en el Instituto Max Planck de Ciencia de la Historia Humana en Alemania. Sin embargo, ha añadido: esto no quiere decir que esta región del Volga sea la zona cero de la enfermedad. El patógeno podría provenir de cualquier parte del occidente de Asia, donde aún no se ha secuenciado el ADN de las antiguas muestras de Yersinia pestis. Hay muy pocas construcciones en el mundo que hayan sido testigos de historias de terror reales. Sin embargo, entre las montañas de Dublín fue hallado un antiquísimo sepulcro que data aproximadamente del periodo 4500 al 2000 a.C. Siglos más tarde, el magnate Connolly adquirió este terreno, sobre el cual levantó un ostentoso pabellón de caza. Tras su muerte, el sitio pasó a ser el exclusivo lugar de reunión del Hellfire Club, una sociedad de adinerados hedonistas. A la fecha, aún se pueden observar los escombros de la lúgubre construcción, donde se llevaban a cabo todo tipo de actos perversos. Una noche cualquiera en el Hellfire Club, las apuestas, vicios, fiestas y orgías no podían faltar. Aún en medio de una fría noche tormentosa, a la puerta del lugar se acercó un hombre enigmático que habría sido sorprendido por el temporal. Aquel viajero, envuelto con el manto de la noche, podía costear una partida de póker mientras recuperaba fuerzas al calor de la lumbre. Nada parecía perturbarle, pero esa misma calma misteriosa hacía que todos se preguntaran su identidad. Aquel extraño visitante no revelaría mayores detalles, salvo que le complacería jugar esa noche al póker. Los más diestros jugadores vieron en aquella insinuación la posibilidad de ganarle dinero suficiente, y con facilidad. Rápidamente, las onerosas apuestas caerían sobre la mesa, incluyendo la de aquel extraño desconocido. La fuerte tormenta aún continuaba. Mientras la suerte rodeaba a aquel enigmático hombre, el jugador a su derecha buscaba la forma de sacar ventaja del juego, intentando distraer al forastero, pero este apenas conversaba. Para ver si podía realizar alguna artimaña a su favor, el socio del club hizo un extraño tropiezo, dejando caer al suelo una de las cartas, y al agacharse debajo de la mesa, solo emitió un grito aterrador. No podía creer lo que veía. Las extremidades inferiores del viajero eran pezuñas de cabra en lugar de pies. Al verse alertados con el alarido, todo el club quedó congelado, posando sus miradas en el enigmático forastero. El príncipe de las tinieblas hizo la revelación de su presencia en el Hellfire Club, el sitio en el que, durante años, se le había rendido culto en medio de los más pecaminosos encuentros de sus socios. Poco se supo de cómo terminó aquella noche. Lo que sí se sabe, y aún se comenta,
es que a la mañana siguiente solo quedaron los vestigios humeantes de la edificación, y trazando un camino de salida, quedaron plasmadas en la tierra las huellas de herraduras de un par de patas de cabra. Sí. No cabe duda que la realidad siempre supera la ficción, pero la última palabra la tienes tú. Recuerda dar like, suscribirte si no lo has hecho y compartir nuestro contenido. Estás en el lado oscuro de Otoch.